Se oyen pasos por los callejones de Éfeso mientras Timoteo corre, aferrado a un antiguo pergamino que muchos darían la vida por destruir. El corazón se acelera, el miedo se apodera de él y cada rincón esconde un peligro. ¿Qué contenía ese pergamino? ¿Por qué tantos querían que se perdiera? ¿Cuál era el secreto que Pablo le confió a Timoteo, capaz de cambiar para siempre la historia del cristianismo? Prepárate para descubrir una verdad oculta que desafía todo lo que piensas sobre la fe, la valentía y el legado. Timoteo nació en este dilema. Por un lado, la profunda fe de su madre, Eunice, quien rezaba cada noche con ojos llenos de esperanza, creyendo que Dios podía transformar lo imposible. Por otro, el racionalismo y el orgullo de su padre, un griego que veía la vida como lógica, debate y razón, donde los sentimientos eran debilidad y la fe una ilusión. En casa de Timothy todo parecía resumir esta paradoja, una mesa dividida. A un lado, su madre se arrodillaba en oración silenciosa. Al otro, su padre planteaba argumentos filosóficos, como si la lógica pudiera desbaratar el misterio divino. Y allí, entre el espíritu y la carne, el joven Timothy aprendió desde pequeño que cada decisión sería una batalla silenciosa, entre lo que siente y lo que el mundo espera. Su madre, Eunice, y su abuela, Lois, eran mujeres de profunda fe, siempre alertas a señales que escapaban a los ojos de la mayoría. De bebé, Timothy lloraba y se detenía de repente, como si oyera voces invisibles. Su abuela lo miraba con ojos misteriosos y decía: «Este niño lleva un fuego que el mundo no entiende, un llamado que no será ignorado». Es polémico, lo sé. Muchos creen que para crecer necesitamos abandonar la fe o la razón. Pero ¿y si te dijera que el verdadero poder de Timoteo residía precisamente en navegar estos mundos opuestos? Que el conflicto que parece destrucción es en realidad la forja de un héroe, y que hoy tú también puedes aprender a usar tus propias divisiones internas como combustible para descubrir secretos revelados de tu vida, aun cuando todo parezca contradictorio. Pablo llegó a Listra sin alardes, como si siguiera un mapa dibujado por su propio corazón. Los caminos eran polvorientos y el viento traía el sonido lejano de voces, pasos y oraciones. No buscaba fama, discípulos ni aplausos, buscaba señales, y entre tantos rostros comunes había una mirada que parecía brillar de forma diferente, la de Timoteo. No era el brillo de alguien que sabe mucho, sino el de alguien dispuesto a aprender. Había algo en el oculto, una fuerza silenciosa que solo el tiempo y la obediencia pueden revelar. Pablo observó a este joven con la serenidad de quien había visto a muchos comenzar y a pocos permanecer. Timoteo no tenía el vigor de Pedro ni la elocuencia de Apolos, pero tenía algo aún más excepcional: la disposición. Y esta es la materia prima de los grandes llamamientos, porque al final Dios no busca a los más talentosos, sino a los más disponibles. Pablo vio en Timoteo un reflejo de su propia trayectoria inicial, inseguro, curioso, pero inquieto por dentro, como si algo secreto latiera en su pecho, esperando el momento oportuno para salir a la superficie. El encuentro entre ambos pareció fortuito, pero no existen las casualidades en el camino de quienes buscan un propósito. Pablo se acercó y con esa mirada que traspasa el alma, dijo algo sencillo: «Quizás lo que Dios comenzó en ti ahora esté floreciendo». Esa frase, aparentemente casual, fue como una llave que abrió una puerta cerrada dentro de Timoteo. De repente, todo cobró sentido. La incomodidad, las preguntas, los sueños que no encajaban en su rutina, secreto revelado. Fue que el llamado no viene a consolar, sino a desplazar. Es el impulso divino que saca al hombre de la orilla y lo lanza al río de la misión.
Así como Pedro dejó sus redes y Abraham dejó su tierra, Timoteo fue desafiado a dejar su hogar, sus costumbres y lo familiar. Y esto duele, porque seguir la voz de Dios significa romper con lo predecible. ¿Con qué frecuencia el viejo yo intenta frenarnos con promesas de seguridad? Quédate donde estás. Es más fácil, más seguro, susurra. Pero el llamado no se trata de comodidad, sino de fidelidad. Se trata de caminar incluso temblando, creer incluso cuando no se entiende y continuar incluso cuando nadie más cree. El propósito siempre nace en la incomodidad, y quienes huyen de él, huyen de su propia transformación. Pablo sabía que ese momento cambiaría el destino de Timoteo, y es interesante pensar en cómo Dios se manifiesta en encuentros aparentemente sencillos, a veces oculto. Se revela en lo trivial, una conversación, una mirada, una frase dicha en el momento oportuno. ¿Cuántas personas se han perdido algo grandioso por esperar una voz del cielo, mientras Dios hablaba a través de alguien común y corriente? Pablo fue esa voz aquel día, y Timoteo, aún sin comprender del todo, respondió con un tímido pero sincero sí. Este es el gran misterio de los llamados espirituales. No llegan cuando estamos listos, sino cuando estamos disponibles. ¿Con qué frecuencia esperamos el momento ideal para actuar? El trabajo adecuado, el dinero suficiente, la valentía perfecta, pero secreto revelado. Ese momento nunca llega. Lo que llega es la invitación, y quien la acepta descubre que el camino se abre paso a paso. Pablo miró a Timoteo y vio la semilla de la fe germinando, no por la fuerza, sino por la entrega. Hay una sabiduría oculta en esto. La obediencia precede a la revelación. Solo después de que Pedro dejó sus redes, Jesús le mostró el nuevo mar donde pescar. Solo después de que Abraham partió, Dios le mostró la tierra prometida. Siempre es así. El paso de fe precede a la visión completa secreto. Se trata de confiar aún sin comprender, de perseverar incluso cuando los resultados aún son invisibles. Y quizás por eso Pablo vio en Timoteo algo que pocos notaron, la valentía de no saber, pero aún así seguir. El llamado siempre es un acto de renuncia, y no hay renuncia sin dolor. Imagina a Timoteo mirando atrás, viendo a su madre y a su abuela, las paredes familiares, el olor de la casa, y sabiendo que nada volvería a ser igual. Es el precio de responder a la voz divina, pero también es el comienzo de todo. Quienes aceptan el llamado deben comprender que el pasado ya no cabe en las vestiduras de su nuevo propósito. Es como intentar poner vino nuevo en odres viejos. Inevitablemente, algo se rompe. Pablo, como mentor, comprendió esto profundamente. Él mismo había dejado atrás títulos, estatus y seguridad, y allí, ante Timoteo, parecía verse al comienzo del camino. Había ternura en sus palabras, pero también firmeza. Nadie nace preparado, dijo en silencio, con la mirada. Pero Dios nos prepara en el camino. Era el tipo de lección que se enseña no con libros, sino con cicatrices. Timoteo aún no lo sabía, pero este sería el comienzo de un viaje entre quién era y quién Dios lo convertiría en ser. El viaje espiritual está hecho de descubrimientos ocultas, como capas que se revelan al caminar. Cada paso es un fragmento del mapa que se despliega, y el mapa solo aparece cuando uno decide caminar. Esta es la ironía divina. Quienes esperan ver el camino completo nunca llegan a ninguna parte. Pablo lo sabía. Por eso, más que enseñar doctrinas, le enseñó a Timoteo a confiar. Confiar incluso cuando todo parezca incierto. Confiar cuando el corazón flaquea, confiar cuando el plan de Dios parezca un enigma. Y en el fondo, quizás esto es lo que define la verdadera vocación, no la ausencia de miedo, sino la presencia de fe.
Pablo vio miedo en Timoteo, por supuesto, pero también vio un rayo de esperanza, y eso fue suficiente. Porque Dios no necesita una valentía perfecta, solo un corazón dispuesto. Y mientras las primeras estrellas se alzaban sobre Listra, algo invisible estaba sucediendo. Se sellaba una alianza espiritual. El viejo maestro y el joven aprendiz, unidos por el mismo fuego, el propósito de que uno se convirtiera en la continuación del otro. En ese momento, Pablo comprendió que el llamado de Timoteo no era solo seguirlo, sino ir más allá. Había un secreto revelado. Entre líneas de esa conexión, Dios siempre escribe la continuidad a través de los encuentros. Lo que parecía el comienzo de un simple viaje misionero fue, de hecho, el inicio de una sucesión espiritual que se extendería por generaciones. Y mientras el silencio de la noche descendía sobre Listra, Pablo supo. La llamada se había hecho, el primer paso se había dado, y el destino estaba en marcha. Lo que vendría después seguía siendo un misterio oculto, almacenado en el tiempo, esperando el momento adecuado para ser revelado. La noche cayó sobre Listra con una intensidad distinta. El aire, antes tranquilo, albergaba un silencio denso, como si toda la ciudad presentiera que algo estaba a punto de suceder. Las calles, bañadas por la luz parpadeante de las farolas, se convirtieron en el escenario de un drama antiguo, el choque entre la fe y el miedo. Timoteo caminaba junto a Pablo, intentando disimular el temblor en sus manos. Había algo oculto. En los callejones, pasos apresurados, voces apagadas, miradas sospechosas. El rumor de persecución se extendió como la pólvora. Entonces, el sonido metálico de las lanzas rompió el silencio. Los soldados habían asaltado una casa donde hermanos estaban reunidos en oración. La madera de la puerta cedió bajo los golpes y se desató el caos. Gritos, carreras, oraciones mezcladas con llantos. Un anciano, que minutos antes había estado cantando un himno en voz baja, fue arrastrado y masacrado ante la mirada de todos. Timothy se quedó paralizado. La fe que había oído predicar pareció, por un momento, desvanecerse en el viento. La sangre en el suelo era real, y también lo era el miedo. Era como si el infierno mismo se hubiera alzado para silenciar a quienes mantenían secreto revelado que el amor de Cristo vale más que la vida misma. Pablo, sin embargo, permaneció sereno. Mientras todos corrían, él se arrodilló. Sus labios murmuraron una oración, y su calma contrastaba marcadamente con la desesperación que lo rodeaba. Timoteo observaba sin comprender. ¿Cómo podía alguien estar en paz mientras todo ardía a su alrededor? La respuesta estaba en un solo lugar, secreto. En el corazón, el lugar donde la fe no es teoría, sino experiencia. Pablo ya había conocido el sabor del miedo, había sentido las rejas, había visto la muerte de frente. Así que ahora permanecía inquebrantable. Sabía que la persecución no destruye la fe, solo revela su autenticidad. Timoteo temblaba. Cada ruido parecía presagio de muerte. En su interior, una voz susurraba: «Corre, no vale la pena». Pero había otra, más suave y profunda, que decía: «Quédate, aprende, observa». Era el conflicto entre el instinto humano y el llamado divino. Pablo, aún de rodillas, alzó la mirada y se encontró con la del joven. Sin decir palabra, se lo comunicó todo. La fe es una llama, Timoteo, y el viento de la persecución no la apaga, solo prueba el verdadero fuego. Esta frase no fue dicha, sino sentida. Quedó grabada en el alma del discípulo como un hierro al rojo vivo. La casa se vació. El olor a humo y sangre flotaba en el aire. Timoteo, aturdido, siguió a Pablo afuera. El anciano apóstol caminaba lentamente como si cargara con el peso del mundo y al mismo tiempo
con la ligereza de quien ya lo ha entregado a Dios. Sabía que esto era más que un ataque físico, era una prueba espiritual, y toda prueba revela algo oculto. Dentro de nosotros, la diferencia entre creer por conveniencia y creer por convicción. La primera huye cuando llega el dolor, la segunda permanece, incluso cuando todo se derrumba. Es curioso cómo la persecución, que debería extinguir la fe, termina convirtiéndose en el combustible que la alimenta. Fue lo mismo con los mártires, fue lo mismo con Pablo, y sería lo mismo con Timoteo. La valentía no nace de la comodidad, nace del fuego, y a veces hay que ver a alguien sufrir por lo que cree para comprender el valor de lo que lleva en el corazón. Pablo no lo explicó con palabras, enseñó con el ejemplo, y este tipo de enseñanza es la que deja una huella imborrable. Mientras caminaban por el oscuro camino, Timoteo sintió una guerra en su corazón. ¿Por qué seguir un camino que lleva al dolor? ¿Por qué continuar si el precio es tan alto? Pablo percibió el conflicto y rompió el silencio. Hay cosas que solo se pueden entender en medio de la tormenta, hijo mío. Dios no nos prometió ausencia de dolor, sino presencia en medio de él. Timoteo no respondió, pero sus palabras resonaron. Era la clase de verdad que no se comprende al instante, simplemente se vive. Esa noche, el joven discípulo aprendió que la fe no es una emoción, es una decisión. Decidir confiar cuando el terreno cede. Decidir creer cuando las promesas parecen lejanas. Decidir permanecer cuando todos los demás ceden. La persecución no es un castigo. Es una revelación. Expone lo que era oculto. ¿Quiénes somos realmente cuando la comodidad desaparece? Es entonces cuando el oro se separa de la escoria y la verdadera fe resurge de las cenizas. Pablo, mirando al horizonte, murmuró: «El mismo fuego que quema, purifica». Y Timoteo comprendió. La persecución no era el fin, era el comienzo de la madurez espiritual. Como la arcilla que solo toma forma en las manos del alfarero, él también sería moldeado por la presión. La diferencia es que ahora lo sabía. El dolor no era un enemigo, era un instructor, y todo discípulo debe pasar por él para ser pulido. A lo lejos, la ciudad aún ardía en ruinas. El viento traía el eco de los gritos, pero también el lejano sonido de los cánticos. Incluso bajo amenaza, algunos hermanos seguían alabando en secreto. Esa imagen quedó grabada en Timoteo. La fe oculta en las sombras, pero viva, más viva que nunca. Era el secreto revelado del reino. Cuanto más intentan apagar la luz, más brillante brilla. Y esa mañana algo cambió en su interior. El miedo no desapareció, pero se convirtió en combustible. Comprendió que el verdadero poder no reside en evitar el dolor, sino en soportarlo con determinación. Y Paul, percibiendo la silenciosa maduración de su discípulo, simplemente sonrió. Sabía que el fuego interior, antes vacilante, ahora ardía con convicción. Pero había algo más. Una sombra, un misterio oculto que aún flotaba en el aire. Timothy no lo sabía, pero la persecución de esa noche no fue el final de su calvario, solo el comienzo. Habría un encuentro más adelante, un susurro secreto. Eso pondría a prueba su fe de una manera mucho más profunda. Y mientras el sol se alzaba tímidamente sobre las ruinas de Listra, el joven discípulo siguió caminando, sin percatarse de que el desierto de la duda lo aguardaba justo delante. El sol salía tímidamente sobre Listra y el olor a humo aún impregnaba el aire. Timoteo caminaba solo, con pasos lentos y la mente pesada. Lo que había visto la noche anterior parecía una herida abierta, la sangre, el miedo, la oración de Pablo en medio del caos. Y, sin embargo, algo en su interior empezó a temblar. Si Dios es poderoso, ¿por qué permite tanto dolor? Surgió la pregunta oculta, pero pronto se convirtió en una voz, un susurro, una duda.
Era la primera batalla que no ocurría afuera, sino adentro. El camino estaba desierto y el viento era frío. Timothy intentó orar, pero no le salían las palabras. Cada recuerdo era como una cuchilla que atravesaba su fe. Fue entonces cuando, entre las sombras de los olivos, apareció una figura encapuchada. El desconocido caminaba lentamente, como si hubiera estado esperando este encuentro. «Timothy», dijo en voz baja y firme, «Pablo te engañó, no te lo contó todo». El joven retrocedió con el corazón acelerado. «¿De qué estás hablando?» La respuesta llegó como veneno envuelto en ternura. Hay un secreto revelado que Pablo esconde. El pergamino que guarda contiene palabras prohibidas, la verdad que la fe teme. Estas palabras cayeron como una piedra en el lago quieto del alma de Timothy, provocando oleadas de confusión que lo recorrieron. El hombre habló seductoramente, como si conociera el peso preciso de la curiosidad humana. ¿Por qué seguir ciegamente a un hombre? ¿Por qué creer en algo que lleva al dolor?, insistió. La duda era el desierto donde su convicción sería puesta a prueba. Y allí, bajo la tenue luz del amanecer, comprendió lo que significa librar una guerra que nadie más ve. La que se libra entre lo que el corazón siente y lo que la mente cuestiona. El extraño dio un paso adelante. Paulo habla de libertad, pero lleva un código secreto, palabras que, de leerse, te harían comprender que la fe es solo un invento para controlar a hombres como tú. Timothy sintió que se le paralizaba el cuerpo. Una parte quería huir, otra, oír más. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido nunca la seducción de lo prohibido? Es como el fruto del Edén, el sabor de lo que se dice inalcanzable. Pero en el fondo, algo dentro de él sabía que se enfrentaba a una trampa. La voz del encapuchado no era nueva. Era el eco de las inseguridades que él mismo callaba. La duda es un visitante sutil. No llega gritando, sino ofreciendo explicaciones. Y Timoteo, joven y sincero, comenzó a reflexionar. ¿Y si tiene razón? ¿Y si todo lo que he experimentado hasta ahora es solo una ilusión? La mente humana tiene el poder de transformar cualquier hipótesis en una prisión. Y en ese momento, la fe de Timoteo vaciló como una vela al viento. Fue el mismo dilema que enfrentaron tantos que creyeron antes que él: Abraham, Moisés, David, incluso Pedro cuando se hundió en el agua. Todos, en algún momento, se enfrentaron a oculto desierto de la duda. El encapuchado se acercó y extendió la mano, ofreciéndole un pergamino. «Lee, descubrirás lo que Pablo nunca quiso que supieras». El aire parecía pesado. El tiempo se detuvo. Timothy miró el viejo pergamino de cuero y sintió que su corazón se desgarraba entre el miedo y la curiosidad. Era el mismo dilema que Eva enfrentó ante la serpiente, la invitación a saber lo que tal vez no debería saberse. Sin embargo, había algo extraño. La mirada del hombre no transmitía paz, sino vacío. Un vacío tan profundo que parecía absorber la esperanza que lo rodeaba. De repente, un recuerdo cruzó su mente. La voz de Pablo, firme y serena. «Timoteo, cuida lo que se te ha confiado. Hay cosas que parecen luz, pero provienen de la oscuridad». Este recuerdo reavivó algo en su interior. Una pequeña llama, casi imperceptible, pero suficiente para iluminar lo que estaba en juego. Comprendió que este encuentro no era solo físico, era espiritual. Una confrontación entre la verdad y la mentira, entre la confianza y el miedo. Y la verdad, secreto revelado, estaba allí. La duda, cuando se la afronta, revela la profundidad de la fe. Timoteo respiró hondo, miró al hombre y dijo: «No necesito leer para creer. La fe no se prueba con palabras, sino con la vida». El encapuchado retrocedió, y el viento sopló con más fuerza, como si la naturaleza misma respondiera.
La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el sonido lejano de pasos que se perdían entre los árboles. El joven cayó de rodillas, exhausto. Lloró. Lloró no de miedo, sino de alivio. La batalla invisible había terminado, al menos por ahora. Pero incluso en medio del alivio, persistía una pregunta. ¿Y si de hecho hay algo que aún no sé? ¿Y si hay un significado oculto que Pablo aún no ha revelado? La duda, aunque vencida, había dejado su huella. Y quizás ese era su verdadero propósito, no destruir la fe, sino purificarla. La fe ingenua cree sin pensar, la fe madura cree a pesar de pensar. Timoteo estaba aprendiendo esto, aunque a las duras penas. Al salir el sol, bañando el camino con una luz dorada, emprendió la marcha de nuevo. Cada paso era pesado, pero necesario. Sabía que a partir de entonces nada volvería a ser igual. El misterioso encuentro le había dejado una cicatriz espiritual, el recordatorio de que toda convicción debe pasar por el valle del cuestionamiento. Y curiosamente, fue en ese silencio posterior donde sintió con más fuerza la presencia de Dios. A veces, el cielo habla con fuerza justo cuando parece silencioso. Sin embargo, había un detalle que no había notado. A lo lejos, una figura observaba, envuelta en sombras. La misma figura encapuchada, ahora silenciosa, parecía sonreír. La batalla no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. El enemigo de la fe es paciente. Se esconde, espera, cambia de voz. Y Timoteo, aunque fortalecido, aún enfrentaría una prueba diferente, no externa, sino interna. El secreto revelado. La clave del camino espiritual es esta. El mayor enemigo de la fe no es el perseguidor, sino la sutil duda que intenta corromperla desde dentro. Y mientras el joven discípulo desaparecía tras la curva del camino, el viento le susurró algo que aún no comprendía. Que el siguiente golpe no vendría de la oscuridad exterior, sino de un corazón sabio. El escenario se estaba preparando silenciosamente para el dolor de la traición. La noche cayó sobre el camino de Derbe con un silencio denso, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Pablo y sus compañeros descansaban en una casa sencilla, al abrigo de las patrullas que aún rondaban la región. Timoteo, exhausto por la caminata y los recuerdos del misterioso encuentro, comenzó a sentir el peso del viaje no solo en sus pies, sino también en su alma. Todo parecía calmarse, pero era solo la calma antes del golpe, porque el enemigo, cuando no puede vencer por la fuerza, intenta vencer por las ataduras del corazón. Y en ese viaje, lo más peligroso no vino de afuera, sino de adentro. De más, era un rostro familiar, un amigo, un compañero de misión, alguien en quien todos confiaban. Tenía palabras dulces y una sonrisa fácil, de esas que parecen sinceras hasta el último segundo. Era el tipo de persona que nadie imaginaría traicionar a primera vista, y quizás por eso su caída fue tan devastadora. Lo que nadie sabía era que, en lo más profundo de él, algo oculto creció en silencio. Un sutil amor por las monedas, la comodidad, el aplauso de los hombres. El mismo suelo donde florece la fe puede, si no se cuida, albergar las raíces de la vanidad. Esa noche, mientras los hermanos oraban, Demas se escabulló. Fingió ir a buscar provisiones, pero lo que llevaba en las manos era un pergamino, un nombre y un precio. La traición a veces es tan sutil que solo se percibe cuando el daño ya está hecho. Se acercó a los soldados romanos y con voz temblorosa les ofreció el escondite de Pablo. El sonido de las monedas cayendo en su palma fue como un trueno, secreto, marcando el inicio de uno de los momentos más amargos de la misión. El resplandor plateado relucía a la luz de la lámpara, y allí se cumplió otra vieja historia. 30 monedas de plata, el precio de un hombre justo. Cuando llegaron las tropas, el caos volvió a estallar.
Gritos, carreras, y la voz de Pablo pedía calma, como si lo hubiera esperado. Timoteo intentó reaccionar, pero el anciano apóstol lo detuvo con una mirada. No luches con la espada, lucha con fe. Era como si Pablo ya lo supiera, como si secreto revelado. La clave de la vida espiritual era que, tarde o temprano, todos debemos afrontar el dolor de la traición, porque es en la herida de la decepción donde se pone a prueba el verdadero amor. La captura fue rápida. Paul, esposado, aún logró mirar a su alrededor. Buscaba a Demas, pero no estaba allí. Había huido, y fue en ese instante que Timothy comprendió el peso de la confianza rota. Aquel a quien una vez había llamado hermano, ahora los había traicionado por un puñado de plata. El sonido de las cadenas se mezclaba con el crepitar de las antorchas, y el aire parecía demasiado denso para respirar. Había un dolor oculta a los ojos de Paulo, no por la prisión, sino por la pérdida. Porque no hay herida más profunda que la que proviene de alguien a quien una vez llamamos amigo. Mientras se los llevaban, Timoteo preguntó: ¿cómo puede alguien caminar con nosotros y sin embargo traicionarnos, maestro? Pablo respiró hondo antes de responder. Porque el corazón humano es un campo donde crecen juntos el trigo y la cizaña. Solo el tiempo revela la verdad. Sus palabras cortaron el silencio como una espada invisible. La traición de Demas no fue una historia aislada, sino un reflejo de lo que todos llevamos dentro. El potencial de fidelidad y el peligro de desviarnos. Secreto revelado. Es que nadie está a salvo de caer, y por eso la vigilancia debe ser constante. Durante el camino, Pablo se mantuvo sereno. Incluso traicionado, no había amargura en su voz. No toda pérdida es una derrota, Timoteo. A veces Dios permite que el traidor se aparte del camino para que el propósito permanezca inquebrantable. Estas palabras, sencillas y sabias, quedaron grabadas en la mente del joven discípulo. Fue una lección difícil de aceptar, pero liberadora. Comprendió que la fidelidad no se mide cuando todo marcha bien, sino cuando todo se desmorona. Demas, mientras tanto, caminaba en otra dirección, con el corazón apesadumbrado. Las monedas ahora parecían pesar más que el oro. Cada paso resonaba como un recordatorio de la decisión tomada. Y es curioso cómo la culpa es un verdugo silencioso. No grita, simplemente sigue. En el fondo, Demas sabía que había cambiado algo eterno por algo fugaz. Había cambiado la paz por la promesa vacía del mundo. La historia lo olvidaría como hombre, pero recordaría su nombre como símbolo, el que vendió la confianza de los santos. Mientras tanto, Timoteo intentaba comprender su propósito en medio de su dolor. ¿Por qué Dios permitiría tal traición? Pablo respondió con calma, porque incluso la decepción es una maestra, nos enseña a depender menos de los hombres y más de Dios. El joven inclinó la cabeza y lloró. Lloró no solo por su encarcelamiento, sino por su sensación de vulnerabilidad. Descubrió que la mayor lección de fe no se trata de poder, sino de perdonar lo imperdonable y seguir confiando. La noche avanzaba y las estrellas observaban la silenciosa procesión. Paul, encadenado, parecía más libre que sus captores. Su serenidad contrastaba con la inquietud de Timothy, quien aún no entendía cómo alguien podía permanecer en paz tras ser traicionado. Cuando nos traicionan, dijo Paul, descubrimos si servimos a la causa o a la compañía. Quienes sirven a la causa no se rinden, ni siquiera solos. Era la clase de sabiduría que solo nace en el fuego del dolor. Al fondo hay un secreto en cada traición. Expone lo oculto, tanto en el traidor como en el traicionado. En Demas reveló la codicia. En Pablo reveló una fe inquebrantable. En Timoteo reveló la necesidad de madurar. La decepción es como una lente. Magnifica lo que antes era invisible. Y aunque el golpe duele, también despierta.
porque el corazón herido, cuando no se endurece, se vuelve más sensible a la voz de Dios. Mientras los soldados se los llevaban, Timoteo echó una última mirada atrás. Las antorchas se atenuaron, el viento trajo el eco de las voces y el mundo parecía silencioso. Sin embargo, en su interior surgió una nueva comprensión, que seguir la propia vocación significa perder más de una vez, y que, a veces, la pérdida es el instrumento mismo de la purificación. Pero el tiempo aún le deparaba nuevas pruebas, pues en el escondite de una cueva cercana, el destino preparaba un reencuentro entre mentor y discípulo. Un diálogo que cambiaría el curso de la fe de Timoteo para siempre. El dolor aún latía, pero ahora lo conducía a algo más grande, algo oculto y profundamente transformadora. La lluvia había parado, pero el viento seguía aullando entre las rocas. Pablo y Timoteo habían escapado por poco. Los soldados, cansados de la persecución, se dieron por vencidos al caer la noche. Se refugiaron en una cueva fría y húmeda, iluminada solo por una lámpara parpadeante. El fuego se reflejaba en las paredes y proyectaba sombras que parecían danzar. Allí, lejos de todo, el tiempo parecía suspendido. Era como si el mundo exterior ya no existiera. Solo el sonido de las gotas de lluvia, el crepitar del fuego y dos almas intentando comprender la razón de su dolor. Timoteo permaneció en silencio. Su rostro aún estaba marcado por la pérdida de Demas, por el recuerdo del derramamiento de sangre y por la duda que el encapuchado había sembrado en su corazón. Miraba al suelo, inquieto. Todo en su interior era confusión, fe y miedo, esperanza y culpa, valentía y desánimo. El joven discípulo, que una vez se había emocionado con la voz de Pablo, ahora apenas podía levantar la vista. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, como si cada respiración llevara una oración no pronunciada. Pablo lo observaba con ternura. El apóstol sabía que este era el momento más importante de todo el viaje, el momento en que el discípulo necesitaba presencia, no respuestas. Se acercó, puso la mano sobre el hombro del joven y dijo con voz serena: «Nadie nace preparado, Timoteo, pero Dios nos prepara en la oscuridad». Las palabras resonaron en la cueva como un susurro divino. Timothy levantó la vista, confundido. «¿En la oscuridad?», preguntó. Paul sonrió. «Sí, así como una semilla necesita tierra y sombra para brotar, la fe necesita la noche para florecer. El sol es hermoso, pero es en la oscuridad donde crecen las raíces». Se hizo un silencio reverente. Timothy cerró los ojos por un momento. La metáfora le atravesó el pecho como una suave flecha. Comprendió por primera vez que el desierto, la traición y el miedo no eran obstáculos, eran parte del entrenamiento. Era la manera en que Dios revelaba secreto oculto de madurez espiritual, crecer en lo que no se ve. Pablo continuó: «Hay momentos en que Dios guarda silencio, y esa es la mayor prueba. No es ausencia, es pulido. Cuando todo parece estancado, Él está moldeando lo que será eterno. La cueva, Timoteo, es la matriz del propósito. Quien intenta escapar de ella nace prematuramente». Estas palabras hicieron que el fuego crepitara con más fuerza, como si el cielo mismo lo aprobara. Timoteo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no pudo contenerlas. Lloró como si comprendiera que el sufrimiento no es el fin, sino el presagio de algo nuevo. Pablo, al verlo así, se inclinó y le susurró: «Cuando me encontré con Cristo en el camino a Damasco, pensé que sería el fin de mi antigua vida». Y así fue. Pero lo que no sabía es que cada final es solo el comienzo de una nueva forma de ver. La luz primero me cegó, luego me enseñó a ver. Timoteo escuchaba atentamente. Aquel hombre, marcado por heridas, latigazos y pérdidas,
Hablaba con la serenidad de quien ya había descifrado el secreto revelado del sufrimiento. No destruye, solo purifica. Cada dolor, cada soledad, cada traición era como una herramienta invisible que moldeaba el carácter del llamado. «Pero amo», dijo Timothy con la voz quebrada. «¿Y si fracaso? ¿Y si me vence el miedo?» Pablo miró el fuego y respondió: «La fe no es la ausencia de miedo, hijo. Es caminar aún temblando. El miedo es humano, pero la entrega es divina. Lo que te mantiene en pie no es tu fuerza, sino la gracia que te sostiene cuando se te acaban las fuerzas». Esas palabras no fueron solo consuelo, sino alimento. Timothy sintió que algo en su interior se reavivaba. El mismo fuego que antes ardía con curiosidad, ahora ardía con convicción. Era el comienzo de la transformación. Entonces Paul se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva. El viento frío lo envolvió. Afuera, el cielo seguía nublado, pero en el horizonte comenzaba a aparecer un rayo de luz. Señaló y dijo: «¿Ves ese resplandor? Aún no es de día, pero anuncia que la noche está cediendo. Así también actúa Dios. Antes de que la promesa se cumpla, nos hace esperar en el casi. El secreto de la fe reside en el intermedio, entre lo prometido y lo que aún no se ha cumplido». Timoteo se acercó y se quedó a su lado. Durante unos minutos, simplemente contemplaron el amanecer. La tenue luz invadió la cueva, revelando antiguas inscripciones en las paredes, marcas dejadas por otros que también se habían escondido allí. Era como si la roca albergara los recuerdos de todos aquellos que habían atravesado sus sombras en busca de esperanza. Paulo luego añadió: «Un día, Timoteo, recordarás esta noche y comprenderás que no fue el miedo lo que te definió, sino lo que hiciste a pesar de él». La cueva es donde Dios transforma a los fugitivos en mensajeros y a los aprendices en maestros. Timoteo sonrió por primera vez en días. Comprendió. La oscuridad no era un castigo, era la escuela. El silencio de Dios no era ausencia, era disciplina. El frío de la cueva no era rechazo, era purificación. Y en ese momento, el joven sintió algo que no provenía del fuego ni de las palabras. Una paz profunda, inexplicable, casi tangible. «Gracias, maestro», dijo con voz temblorosa. «Ahora entiendo por qué está oscuro». Paulo lo miró con ternura. «Entonces, ahora estás listo para la luz». Los dos permanecieron en silencio contemplando el amanecer. El primer rayo de luz se filtró por la entrada e iluminó el rostro de Timothy. El fuego de la lámpara se había apagado, pero la llama interior ardía con más fuerza que nunca. Era secreto revelado del discipulado. Dios prepara a sus elegidos no en palacios, sino en cuevas, no bajo aplausos, sino bajo el peso del silencio. Y al amanecer, su viaje continuó, diferente, más profundo, porque a veces el milagro no es salir de la cueva, sino descubrir que Dios estuvo allí todo el tiempo. El sol ya salía cuando salieron de la cueva. El camino aún estaba húmedo y el aire olía a tierra lavada por la lluvia, un aroma que de alguna manera parecía anunciar nuevos comienzos. Timothy caminó en silencio, absorbiendo todo lo que había oído. Las palabras de Paul aún resonaban en su interior, como un canto antiguo que se repite incluso cuando el sonido se desvanece. Sin embargo, algo dentro del joven latía con fuerza, una antigua inquietud, un vacío que lo había perseguido desde la infancia, el misterio sin resolver de su padre. Pablo notó el extraño silencio en la expresión de Timoteo. Había allí una mirada que no era solo de fe, sino de búsqueda, una mirada que intentaba atar los cabos sueltos de su propia historia. Fue entonces cuando, al llegar a un pequeño pueblo a las afueras de Iconio, se acercó un anciano. Su rostro estaba arrugado como un pergamino antiguo, y sus ojos reflejaban la serenidad de quien guarda secretos que el tiempo se ha negado a borrar.
¿Eres tú, Timoteo, el hijo de Eunice?, preguntó el anciano con voz profunda. Timothy asintió, sorprendido. «¿Tu padre te dejó algo?», continuó, abriendo lentamente una bolsa de cuero desgastada. Dentro había un pequeño rollo de pergamino, sellado con lacre y marcado con un símbolo que Timothy nunca había visto. El corazón del joven se aceleró. Paulo, atento, observaba en silencio. El anciano lo invitó a sentarse a la sombra de un olivo. Las hojas susurraban con el viento, como si la naturaleza misma esperara una revelación. «Tu padre vino a mí antes de morir», dijo el anciano, «y me pidió que guardara esto hasta el día en que estuvieras listo. Dijo que había verdades que solo se podían comprender cuando la fe maduraba». Timothy dudó. Le temblaban las manos al tocar el pergamino. Parecía contener no solo palabras, sino un peso espiritual, un legado latente. Miró a Paul, quien asintió alentadoramente. El joven rompió el sello. Al desenrollar el documento, una mezcla de reverencia y asombro lo invadió. El interior del pergamino estaba escrito en griego y hebreo, un texto híbrido, como si uniera dos mundos. «La verdad que une sangre y espíritu», decía la primera línea. Timothy leyó en silencio, y cuanto más leía, más le ardía el corazón. Era una carta de su propio padre. Hablaba de las divisiones entre griegos y judíos, del prejuicio que siempre lo había separado de su madre, y de la visión que había tenido antes de morir. Un sueño en el que vio a su hijo predicando a personas de todas las naciones, reconciliando culturas, sanando viejas heridas. Pero había algo más. Padre habló de un secreto oculto, algo que había recibido de un rabino viajero, un hombre que afirmaba llevar fragmentos de escritos perdidos, palabras sobre el espíritu que mora entre los mundos. Era una revelación sobre la unidad invisible entre la fe y la razón, entre la ley y la gracia. Afirmaba que este conocimiento había sido sellado y oculto, pues muchos lo temerían. Timothy dejó de leer. Sintió el peso de las palabras en el alma. Era como si cada frase despertara algo latente en su interior, una herencia espiritual que jamás sospechó poseer. «Tu padre creía que este secreto se revelaría a través de ti», dijo el anciano en voz baja. «Dijo que el Espíritu uniría lo que los hombres han dividido». Pablo permaneció en silencio un rato, con la mirada perdida. Luego habló, como si reconociera el movimiento invisible de Dios. «Ahora entiendo por qué el Señor me trajo a Listra. No fue solo para enseñarte, Timoteo, fue para restaurar algo que comenzó antes de que nacieras». Estas palabras conmovieron profundamente al discípulo. Comprendió que su viaje con Pablo no era casualidad, sino una continuación, un vínculo espiritual que se extendía por generaciones. La fe de su padre, la devoción de su madre, el llamado de Dios. Todo se entrelazaba en un tapiz secreto que ahora comenzaba a desenredarse. Al guardar el pergamino, Timothy sintió una mezcla de reverencia y responsabilidad. Secreto revelado. No era solo una herencia intelectual, sino un llamado a unir mundos, el griego y el hebreo, lo humano y lo divino, la razón y la fe. Era como si el cielo mismo lo llamara a sanar la fractura espiritual de su tiempo. «¿Pero por qué no me lo dijo antes?», preguntó en voz baja. El anciano sonrió con la sabiduría de quien conoce el tiempo de Dios. «Porque ciertas verdades solo se revelan cuando estamos listos para soportar su peso. El oro necesita fuego para brillar». Timoteo comprendió. Todo tenía sentido: el dolor, la persecución, la cueva, la duda. Cada capítulo del viaje era una preparación para ese momento. El pasado que tanto había evitado, sus orígenes mixtos, la ausencia de su padre, ahora se convertía en la clave de su propósito. Lo que había considerado su mayor debilidad era, de hecho, la puerta de entrada a su vocación. Pablo puso su mano sobre el hombro del joven y dijo:
Dios nunca desperdicia una historia, Timoteo. Incluso lo que parece confuso tiene un lugar en su plan. A veces, el milagro no está en comprender, sino en aceptar que el significado llegará a su debido tiempo. El viento volvió a soplar, meciendo las hojas de olivo. Timothy levantó el pergamino a la luz del sol. Las antiguas letras parecían brillar, y por un breve instante sintió que podía oír la voz de su padre, suave, como un susurro en su corazón. Lo que hoy está oculto, un día será revelado. Camina sin miedo, hijo, porque el secreto que te di no es una carga, es una guía. Pablo y Timoteo continuaron su viaje. El pergamino estaba cuidadosamente guardado en su mochila, su espíritu renovado y una nueva llama en sus ojos. El pasado ya no era una herida, sino un cimiento, y aunque el joven aún no lo sabía, lo escrito en ese pergamino cambiaría para siempre el curso de su misión y lo conduciría a algo aún más grande, el legado oculto que esperaba en las corrientes del tiempo. Los muros de la prisión eran fríos y húmedos, hechos de piedra tosca que parecía absorber toda esperanza. La luz que se filtraba entre los barrotes creaba rayos retorcidos que iluminaban parcialmente el espacio. El olor a hierro y humedad impregnaba el aire, y el silencio pesaba más que cualquier cadena. Paulo estaba sentado en un rincón, con la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo que nadie más podía oír. A pesar de las esposas, su expresión transmitía una sensación de paz, oculta, una serenidad que solo aquellos que caminan con Dios pueden conocer. Timothy entró vacilante. Sus pasos resonaban por el estrecho pasillo. Había aprensión en sus ojos, pero también determinación. Cada visita a la prisión era un recordatorio de la fragilidad humana y la fuerza de la fe. Encontró a Paul con la misma sonrisa serena de siempre, aquella que parecía decir, el mundo puede rodearnos, pero no puede tocar lo que llevamos dentro. Paul le extendió la mano y Timothy la tomó con firmeza, sintiendo en ese toque la silenciosa transmisión de confianza, valentía y propósito. «Hijo», comenzó Pablo en voz baja pero firme, «nunca has estado solo. La fe no es solo algo que se lleva consigo. Es un fuego que se transmite de mano en mano. Mírame ahora, estoy preso pero no vencido. Mi cuerpo está cautivo, pero mi espíritu vuela libre. Esto es lo que quiero que entiendas, Timoteo. La llama de la fe no se apaga con cadenas, amenazas ni traición». Timoteo escuchó atentamente, sintiendo el peso y la verdad de esas palabras. Fue la última lección que Pablo le impartiría personalmente. Comprendió que el verdadero legado no se hace con palabras, sino con el ejemplo, no con teorías, sino con una vida con propósito. Cada decisión, cada momento de perseverancia, cada paso dado a pesar del miedo se convirtió en secreto revelado de fe práctica, ese conocimiento que no se aprende en los libros, sino caminando. Pablo continuó, «Así como Elías le pasó el manto a Eliseo, mi tiempo contigo es para prepararte para llevar adelante algo más grande que nosotros mismos. La misión que Dios me confió ahora es tuya. No es una carga, sino un honor. Cada oración que hice, cada lágrima que derramé, cada batalla que enfrenté tiene un propósito, y tú serás la continuación de lo que comenzó como una llama oculta, casi imperceptible, y ahora se ha vuelto luz». Timoteo sintió que su corazón latía con fuerza. Los recuerdos de las persecuciones, la traición de Demas, las dudas en la cueva y el secreto del Padre entrelazados en ese momento. Cada desafío no había sido en vano. Cada prueba lo había moldeado para este momento. Comprendió que la verdadera prueba no era sobrevivir a las tormentas externas, sino permanecer fiel a lo eterno, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. «Maestro»,
dijo con la voz quebrada: ¿Cómo puedo ser digno de llevar esta llama? Paulo sonrió, secándose una lágrima invisible. No se trata de ser digno, Timoteo. Se trata de ser fiel. Lo que Dios ha comenzado en ti no depende de tu fuerza, sino de tu disponibilidad. Estar listo no es un requisito. Estar disponible sí lo es. Sigue adelante, y Él hará el resto. Por un instante el mundo exterior desapareció. La prisión, los barrotes, el hierro, nada importaba. Solo existía la transmisión del legado, el vínculo invisible entre mentor y discípulo. Pablo estaba transmitiendo algo secreto, no con palabras, sino con la presencia, la confianza y el ejemplo de quien vivió sin miedo a la muerte, pero con un amor inquebrantable a Dios y a los hombres. Cuando el sol salió e iluminó la celda con sus primeros rayos, Timoteo sintió algo nuevo dentro de él, una responsabilidad que no lo aplastaba, sino que lo inspiraba, secreto revelado. Lo grandioso de la fe es que se multiplica al compartirla. Un fuego no se apaga al pasar de mano en mano, crece, y en ese momento comprendió que la verdadera grandeza de la vida espiritual no reside en evitar el sufrimiento, sino en mantener viva la llama para quienes vendrán después. Antes de partir, Pablo miró profundamente a los ojos del discípulo. Timothy, recuerda siempre, no es la cantidad de milagros ni de victorias lo que define a un hombre de fe, es la constancia, la valentía de perseverar cuando todo parece perdido y la capacidad de transmitir lo que uno ha recibido. La vida es breve, pero el legado es eterno. Timoteo asintió, apretando con fuerza la mano de Pablo por última vez. Había tristeza en la despedida, pero también esperanza, la certeza de que el fuego de la fe, que ahora ardía con fuerza en su corazón, seguiría iluminando caminos, sanando corazones y transformando vidas. El apóstol podía estar físicamente encarcelado, pero el espíritu de llamado, la perseverancia y secreto oculto, la fe, estaba viva, pulsando a través de Timoteo, lista para alcanzar lugares a los que Pablo nunca podría llegar. Mientras se alejaba, Timoteo se dio cuenta de algo que solo quienes llevan legados espirituales comprenden. El final de una etapa no es una pérdida, sino un paso, que era oculto hasta entonces. La fuerza que se forja en la adversidad, el valor de la fidelidad y la llama que resiste a la oscuridad, ahora se hacían visibles, listas para propagarse. No estaba solo, la fe trasciende generaciones, y el fuego que Pablo había encendido ahora ardía con más fuerza en el corazón del discípulo. Y así, en las sombras de la prisión y en la luz del amanecer, Timoteo comprendió la magnitud de su llamado. La misión no era solo suya, ni solo de Pablo, era eterna, secreto revelado. Es que la verdadera fe no muere, se transmite, se multiplica y se perpetúa, dejando siempre rastros de esperanza, coraje y amor. Al abrir el rollo, Timoteo, palabras antiguas danzan ante sus ojos. Hablan del misterio de la piedad y revelan secreto oculto sobre su propio linaje, algo que podría cambiar todo lo que creía sobre sí mismo. El silencio domina la escena, y la cámara se aleja lentamente, dejando el misterio en el aire. Sientes mariposas en el estómago, ¿verdad? La sensación de que hay algo poderoso, secreto revelado, esperando ser descubierto en tu vida también. Ahora piensen conmigo. ¿Qué han estado posponiendo por miedo o inseguridad? ¿Qué dones, talentos o convicciones ocultas hay cosas esperando florecer en ti? Lo que Dios ha escrito sobre tu vida aún no ha terminado de revelarse. ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort, afrontar tus dudas y permitir que tu fe sea puesta a prueba como lo hizo Timoteo? Si no es hoy, ¿cuándo? Si esta historia te conmovió, compártela, suscríbete y ayúdanos a llevar más de estos mensajes al mundo. Porque cuando apoyas, predicas juntos.